impacto interseccional de la guerra vive en sus cuerpos, de mujeres, de hijos, de sucesivos desplazamientos, de racializaciones, de estigmatizaciones, toda una serie de fragmentaciones victimizantes de su subjetividad. Ante eso, un diálogo sobre educación y paz nos convoca a pensar en términos de memoria. Le doy la palabra a Juan Alejandro. Buenas noches para todos. En primer lugar, les agradezco a los organizadores de este evento esta invitación para conversar acerca de los desafíos de la educación intercultural o la educación. Yo voy a señalar puntualmente dos aspectos que me parece que son o indican más bien el desafío que tienen este tipo de procesos de educación. Y voy a tomar el hilo de la conversación de esta tarde y es hablar de un desafío cultural y un desafío material. El desafío cultural creo que tiene que ver con las concepciones que nosotros tenemos todavía sobre lo que significa un pueblo indígena o un pueblo étnico o un pueblo afro. En el imaginario colectivo colombiano todavía existe la idea según la cual lo indígena se asocia con dos categorías específicas. Lo indígena es aquello tan exótico, aquello que guarda una espiritualidad ancestral y que se ha mantenido de esa manera como estancada en el tiempo. Esa ha sido quizá una de las ideas que subyacen a muchas de las interpretaciones sobre los pueblos indígenas y étnicos. La otra posición es la contraria y es según la cual, que lo mencionaban esta tarde, lo indígena se asocia con lo salvaje, con lo incivilizado, bárbaro, animalesco y aquello que no se puede domesticar. Si uno recuerda, el origen de estas dos nociones proviene fácilmente de lo que escribió Colón a la llegada de los españoles. Cristóbal Colón en una de sus cartas enuncia a los taínos y los menciona como, y a los caribes. A los taínos son los que son mansos, dóciles y que están de la mano del conquistador. Y a los salvajes, los caribes, los caníbales. Esas dos imágenes vienen desde esta época y yo creo que culturalmente, aunque digamos que no, todavía siguen permeando del imaginario colectivo. Creo que para muchos de nosotros todavía sigue asociándose la idea de lo étnico, de lo indígena, con estas dos imágenes, con alguna de las dos o una combinación de ellas. Entonces yo creo que una parte del desafío es cómo desafiar esos prejuicios que los hemos heredado, que culturalmente los alimentamos todavía, incluso hablando de eso. Entonces yo creo que ahí está uno de los desafíos puntuales a la hora de hablar de ese tipo de procesos. El segundo tiene que ver con la condición material, es decir, las poblaciones étnicas han estado atropelladas a lo largo de la historia y no han podido hablar por sí mismas. Normalmente es alguien más quien habla por ellos. Y eso hace que sus historias, sus maneras de entender el mundo, sus cosmovisiones, sus formas específicas de interpretar la realidad sean siempre permeadas por alguien que probablemente lo haga con muy buena intención, pero que no es la voz de quien habla, no es la voz viviente, no es la experiencia significativa, la experiencia cualitativa la que habla, sino es una experiencia adicional. Yo quería señalar esos dos, quizá todo lo que voy a decir en adelante se refiera directa o indirectamente a esas dos maneras de pensar, a esos dos desafíos, cultural y material. Bueno, y quiero retomar la palabra contando algunas anécdotas de lo que yo entiendo, de lo que me gusta en el área que manejo, que es la filosofía. Y voy a hablar de dos experiencias que han sido personales, significativas, y que me han llevado a explorar esta idea que es bastante importante, creo yo, y es aprender a leer formas distintas de entender el mundo, que no vengan de Europa o Norteamérica. Cuando era niño, mis abuelos contaban anécdotas e impresiones personales alrededor del fuego. Una de las que más recuerdo es aquella que contaba mi abuelo paterno. Con una envidiable naturalidad decía mi abuelo que las montañas y los ríos del Putumayo le enseñaban cada día a no creerse demasiado importante en el mundo. Él decía que el viento era el símbolo de que aquello que está ahí, que no se ve,
pero que puede convertirse en una fuerza destructora o una fuerza creativa. Con su rostro surcado por los años, sostenía la mirada fija y, como diciendo una trivialidad, afirmaba que sus ancestros tenían razón cuando decían que lo que vemos es solo un fragmento de aquello que existe. Esta afirmación o esta forma de entender el mundo no difería demasiado de lo que decían mis profesores del colegio, que el mundo de los sentidos es simplemente el resultado de una fuerza compleja de una asociación físico-química. La diferencia, creo yo, era actitudinal. Los profesores parecían estar tan seguros de sus afirmaciones que les costaba imaginar la posibilidad de estar equivocados. Al menos eso sugerían sus constantes comentarios hacia otras formas de entender el mundo. Como mis profesores, en mis primeros años de estudiar filosofía y en mi deseo también de atrapar verdades, también me sentí tentado a ignorar aquello que a mi juicio era incomprensible. Creo que todas las personas tenemos esta actitud y me parece que a veces es bastante natural. Después de todo, todos tenemos o creemos tener algún tipo de certeza. Que yo sepa, hasta el filósofo más escéptico cree que discute con amigos reales y nunca con imaginarios. Este tipo de experiencia, creo yo, que me enseñó a dudar de las convicciones que tenía, porque estaba prácticamente en mundos que parecían distintos, disímiles, pero que me enseñaron algo fundamental, y es que las maneras como las distintas culturas empiezan a entender el mundo parece que buscan algo similar, aunque culturalmente sea distinto. Me explico. La búsqueda de la verdad, la búsqueda de lo bello, la búsqueda de lo bueno, está permeado en casi todas las culturas. Que yo sepa, hasta donde yo he viajado y he conocido, es bastante difícil imaginarse una cultura que no tenga algún tipo de noción acerca de la bondad, de la belleza, de la verdad, de la justicia y aquello que uno da por explicar el mundo como tal y como es. Me parece que entonces ahí viene una de las partes difíciles para nosotros, y es que a veces suponemos cuando vamos a las comunidades como si ellos no tuvieran conocimiento de nada, como si nosotros lleváramos todo el conocimiento, simplemente porque sabemos citar, a veces de memoria, los pasajes que hemos aprendido en la academia y a veces ni siquiera son significativos para las comunidades de las cuales nosotros venimos. Creo que ahí es parte del desafío de empezar a conversar en términos igualitarios, es decir, comprender que las historias que las personas cuentan obedecen también a una necesidad de explicar cuál es el fundamento último de la realidad, cuáles son las ideas de verdad, de belleza, de bondad que subyacen a estas concepciones. Bueno, mi segunda experiencia proviene de la fortuna de haber conversado y compartido los mismos espacios académicos con personas de China, India, Japón, Corea, Arabia Saudita, Senegal, el Congo, Trinidad y Tobago y de otras latitudes. Aprendí de ellos que lo que se discutía con tanta vehemencia en las facultades de filosofía, la naturaleza de la verdad, el concepto de lo bello, el concepto de lo bueno, de la existencia, del conocimiento, era también una discusión que se daba en diferentes latitudes y de diferentes maneras. De un amigo de China recuerdo que aprendí que el tiempo es una condición necesaria para la belleza, que lo eterno ni lo efímero pueden ser propiamente ejemplos de lo bello. Lo bello está necesariamente atado con lo temporal. No quiero aquí, no es mi interés de ninguna manera afirmar quién está en lo correcto y quién está en lo incorrecto. Me interesa más bien sugerir que el mundo que conocemos es bastante limitado y que, al menos como ejercicio de honestidad intelectual, deberíamos, quienes nos ocupamos de estas áreas, al menos, de contrastar nuestras más preciadas convicciones con las ideas de otras tradiciones. Entiendo que hoy disponemos de una amplia bibliografía, pero también tenemos maneras de conversar con personas que provienen de culturas distintas a las nuestras. Y creo que el ejercicio de conversación puede ser más significativo cuando partimos de una idea distinta. Y es que vamos a conversar con personas que también han pensado el mundo, con personas que también lo han dicho, quizá no con esas palabras tan refinadas que a veces utilizamos en la academia, pero de una manera distinta. Quizá la sabiduría de los ancestros esté en sus códigos escritos, en su arte, en su música. Y si empezamos a explorar esas ideas,
creo que una conversación distinta sugeriría y podríamos en ese momento empezar a hablar de criterios específicos de interculturalidad, etnoeducación, porque nos estaríamos educando mutuamente. Me parece que de los más grandes desafíos que tenemos en Colombia es empezar a pensar de esa manera, viajar a las comunidades. Hace un momento estaban conversando sobre la importancia de no perder de vista los espacios de los cuales nosotros provenimos. Creo yo, desde el área que más me interesa y que más me ha gustado académicamente, la literatura y la filosofía, este espacio abre las posibilidades para entender uno el mundo, no solamente desde una única perspectiva, sino de varias. Yo voy a dejar hasta allí, yo no sé si me toma el tiempo más de lo necesario o menos de lo necesario, pero quería dejar puntualizado, más que leer una conferencia, conversar sobre ese tipo de experiencias que me parecen significativas. Muchas gracias. Profesora Constanza. Bueno, primero que todo, felicitar estos 25 años de la licenciatura, un gran logro me parece. Hace pocas semanas conocí al profesor Alberto y hoy conozco a la profesora Cecilia y siento que hacemos parte de la misma esencia. Entonces, muchísimas gracias por esta invitación. Lo que quiero conversar con ustedes el día de hoy es una experiencia, además del doctorado en estudios culturales. Mi lugar de enunciación, dijéramos, es la educación popular, la educación comunitaria, y me defino también como memoriante. Soy, dijéramos, discípula, estudiante de Paulo Freire y de Orlando Falsborda, y ahí tengo varias raíces desde las cuales he venido construyendo junto con otros y otras la propuesta que aquí denomino como memorias decoloniales y del desprendimiento. Entonces la invitación es un poco a conocer esta experiencia bajo varias preguntas, es decir, ¿qué supone una memoria o memorias decoloniales? ¿Qué supone hablar de desprendimientos? Pero es una reflexión que yo quisiera comentarla justamente a partir de una serie de experiencias y trabajos desde los cuales he venido conceptualizando estas reflexiones. Estas experiencias en el fluir lo andado, quiero destacar tres: reconstrucción y autoindagación en la memoria colectiva, Reencantarte, que es una experiencia de canto con las madres de Soacha, las que perdieron a sus hijos por el mal llamado falso positivo, y otra experiencia del sistema de rutas de autocuidado y cocuidado energético, ¿no?, que nos acercó a este grupo de trabajo a pensarnos también el cuerpo y la memoria en su dimensión energética. Esto es muy interesante y muy novedoso. ¿Qué tomamos un poco de estas experiencias? Y esto está anclado, como les digo, en los legados del sociólogo Orlando Falsborda, donde se empezó a hablar fundamentalmente de un concepto que a mí me parece que aporta el día de hoy a esta reconfiguración de los estudios decoloniales, como fue las epistemologías locales. En los años 80, en el programa de educación en el Palenque de San Basilio, se empezó a hablar de ese lugar, de las epistemologías locales como escenarios de producción de conocimiento. Indudablemente, y esto es una corriente crítica de pensamiento crítico, de reconstrucción de memoria en toda América Latina, donde los sectores populares, urbanos, campesinos, etcétera, indígenas, se sitúan como actores, intérpretes de sus propios procesos, y es otro componente importante para lo que posteriormente tomaremos como lo decolonial. Y un tercer elemento es el diálogo de saberes, la negociación cultural, la ecología de saberes, ¿no?, que Boaventura lo asimiló, lo acercó un poco al diálogo, aunque tiene sus particularidades. Estos tres componentes, a mi modo de ver, son fundantes para lo que después entra a ser la reflexión decolonial.
estas otras dos tradiciones, Reencantarte y el sistema de rutas. Quisiera solamente destacar de ello algo que me parece muy importante, y es la dimensión del cuerpo en su contexto histórico-cultural, el cuerpo como territorio de la memoria y el cuerpo en su dimensión energética. ¿Por qué es importante esto? Porque de todas maneras, para la tradición de la educación popular y de la reconstrucción de la memoria que proviene de Orlando Fals-Borda, dijéramos, este componente de cuerpo no estaba muy presente. Estamos, dijéramos, en este momento en un contexto en el cual hay una emergencia de mirar qué sucede con nuestras corporalidades, cómo entender ese cuerpo como territorio de memoria, ese cuerpo en sus dimensiones culturales e históricas. Y aquí, pues, varias componentes que fuimos incorporando, los mapas del cuerpo, el trabajo del canto y la sonoridad, y el arte en sus distintas posibilidades. El arte como un componente de sanación de la memoria. Acá lo usamos directamente, dijéramos, lo retrotraemos directamente, las posibilidades de sanar la memoria. La idea es que esto reproduzca, pues vamos a ver si... Un segundito, a ver si se puede. A ver si reproduce este. Digamos, estos son unos trabajos que se adelantaron durante 5 años con experiencia de semilleros de la Universidad Pedagógica, donde trabajamos este componente de memoria y cuerpo. Vamos a seguir porque no se puede. Entonces, aquí aparecen entonces dos conceptos que son muy importantes. Lo disruptivo, las memorias disidentes y las memorias decoloniales. Derivado de estas trayectorias, empezamos a ver estos dos elementos, memorias disidentes y memorias decoloniales. Las memorias disidentes, dijéramos, este es el trabajo fundamental sobre el cual, dijéramos, durante mucho tiempo se trabajó el tema de reconstrucción de memoria. Es decir, cómo visibilizar aquellos saberes, pensamientos, historias que habían sido invisibilizados y que uno hoy podría decir se mantiene en el contexto de lo que puede ser el discurso, la historia moderna. Entonces, cómo visibilizar ello fue un elemento de estas memorias disidentes, y con Cristóbal Yéneco un poco cómo serían estos procesos de identidad política, la memoria como artefacto, por decirlo así, de la identidad política. Entonces, las memorias disidentes, en especial de los años 80, 90, giraron alrededor de ello. Pero ¿qué empieza a plantearse desde lo decolonial? Un poco la idea de una reconceptualización del proyecto moderno en América Latina. Lo conversó la compañera que hizo la conferencia también central, de alguna manera lo tocó, en el entendido de que ya no es suficiente para este horizonte decolonial incluir, o sea, la lucha ya no sería incluir aquellas memorias e historias que han quedado por fuera del discurso moderno, y no sería incluirlas porque de alguna manera los saberes modernos, las disciplinas modernas habrían incidido, dijéramos, en los mismos procesos de subalternización de otras historias. Entonces, esta búsqueda permanente por hacer parte de la historia nacional, creo que aquí hay también toda una conversación que se podría trabajar. Empieza a ser para la decolonialidad un poco algo que ya no sería la búsqueda, más estaría por la definición de proyectos de autonomía, de saberes,
de reconocimientos más en un horizonte epistemológico de esos otros saberes y lugares de enunciación de la historia. Entonces aquí, básicamente, dentro de las memorias decoloniales, se busca encontrar los rastros, dijéramos, del alcance de la colonialidad epistémica en todos sus órdenes. Es un poco en lo que se viene trabajando, del poder, del saber, del ser y más recientemente de la naturaleza. Entonces, ¿cómo la memoria, dijéramos, decolonial incorporaría también esta reflexión? Repensar los referentes epistemológicos convencionales de la ciencia y situar la emergencia de los saberes de frontera. El compañero, dijéramos, representante habló hoy de la ciencia, de esa oportunidad de la cercanía al estudio de la licenciatura como ciencia, pero quizás vale la pregunta, ¿qué tipo de ciencia? ¿Por qué ciencia nos estamos, dijéramos, a qué ciencia nos estamos vinculando o relacionando? Creo que esa sería un poco la pregunta. Y aquí, desde lo decolonial, pues hay una crítica, dijéramos, a los componentes epistemológicos convencionales de la ciencia. Los saberes de frontera, esa es una gran pregunta, en ese estar adentro y afuera de un modelo, que también fue parte de la conferencia, por lo menos así lo sentí yo, hasta donde uno puede estar adentro o afuera de estos contextos de modernidad, de estos proyectos de modernidad. Y entonces los saberes de frontera hablarían de un lugar de borde en el cual emerge quizás dentro de otras formas de diálogo esos otros saberes, dijéramos, que han sido subalternizados o desconocidos. Y definitivamente resignificar y reapropiar el sentido de inmanencia, relacionalidad proveniente de cosmogonías ancestrales en cuanto a la unicidad entre sujeto, cuerpo, naturaleza y sociedad. Esto es lo que tiene que ver un poco con los giros ontológicos que hoy se vienen conversando también, pero que dan cuenta justamente de cómo en estas cosmogonías, y creo que el colega que me antecedió, me parece se sitúa también un poco ahí, cómo hay otros lugares también, y en el contexto, dijéramos, de los pueblos originarios de América encontramos otros lugares, no necesariamente que hacen parte o que se inscriben en un proyecto de modernidad. Y entonces a mí me parece que este debate, desde lo que llamamos, o desde lo que se trabaja como el giro ontológico, es una invitación a hacer frente a todos los procesos de fragmentación, ¿no es cierto?, de los cuales hemos heredado, digamos, dentro de estos dualismos cartesianos, para retomar y mirar cómo, dijéramos, en la ancestralidad podemos dar cuenta de esa memoria de relacionalidad. Entonces, para ir concluyendo, no he visto carteles, pero creo que llevo un tiempo prudencial. Hablamos de memorias decoloniales y hablamos varios, es un colectivo, para decir dos cosas. Una, reconocer que efectivamente se requiere seguir visibilizando cosmogonías ancestrales desde este lugar, desde lo epistemológico. Pero por otro lado, y esto sí es muy clave, que me gustaría dejárselos como para que lo pensemos, lo reflexionemos, para nosotros lo decolonial también es pensarnos en ese sujeto cuerpo moderno colonial, cómo la colonialidad atraviesa nuestras corporalidades y cómo desde ese sujeto corporal moderno es factible ejercicio de transgresión, es factible ejercicio de transgresión de la normalización, transgredir los discursos de raza, sexualidad, patriarcalismo que tenemos tan instalados y que de alguna manera la memoria decolonial, ¿no es cierto?, sería desprender un poco estas voces. Entonces aquí,
por desprendimiento, es un concepto también más tomado de Walter Knowles, sería la conciencia y transformación de las huellas coloniales inscritas en nuestros cuerpos, la restitución y reexistencia y la sanación de las memorias y los cuerpos. Es decir, desde el trabajo de la memoria no sería suficiente ya en este momento el relato como tal, sino cómo desbloquear, cómo sanar, cómo revisar memorias instaladas en el cuerpo. Y para ello puntualmente nosotros recurrimos, no sé si se alcanzará a ver, recurrimos a 5 momentos que lo hacemos a través del movimiento consciente, ¿no? Esto pues ya creo que no lo voy a alcanzar a ver. Vamos a ver el movimiento consciente, donde trabajamos desde 7 centros. No voy a detenerme porque no alcanzo a los 7 centros, pero decir que el trabajo de movimiento consciente ayuda justamente a mirar los bloqueos sociales, culturales, ¿no es cierto?, que tenemos en nuestras corporalidades. Por decirlo, en el primer centro, que es el centro de la base, se afecta por todos los desplazamientos. Los desplazamientos afectan y bloquean este centro. Y uno muy especial, que es el quinto centro, que se ubica a la altura de la garganta, es lo que llamaríamos, donde se ubica esa cultura del silencio que hablaba Paulo Freire, que supone a través del movimiento consciente desbloquear este centro. Entonces ahí empieza el tema del trabajo desde la sonoridad del cuerpo, desde el canto, y cómo a través de movimientos que se trabajan desde 5 momentos, 5 etapas, vamos desbloqueando y desprendiendo y decolonizando. Una pequeña muestra ya para salir, acabar este momento. Aquí estoy con Andrea Catalina Suárez, politóloga y cantadora lírica. Una pequeña muestra para ver qué es lo que trabajamos cuando trabajamos de colonialidad desde la memoria y el cuerpo. Sí, de colonialidad de la memoria y el cuerpo. Este primero se llama conexión. Y eso es lo que hacemos, conectarnos con el universo, con la tierra, con el lugar, con los ancestros. Este primer centro de conexión trabaja lo ancestral. Lo hemos hecho con semilleros, lo hemos hecho con mujeres en distintos escenarios, con jóvenes. Este segundo momento se trabaja, es un momento que trabaja límites. Básicamente trabaja el centro del plexo solar, que es a la altura del estómago, por decirlo así. El plexo solar como centro energético maneja toda la relación con lo público, con lo político, con lo colectivo. Aprender a trazar límites es aprender dijéramos, a trabajar desde la autonomía. La autonomía se trabaja también desde este centro. Son movimientos, si ustedes los ven, movimientos marcados, con ángulos de fuerza. Este es un momento que trabaja muy a partir de la fuerza. El momento que viene a continuación se llama desprendimiento, y es el que podríamos llamar como el movimiento consciente para la decolonialidad, porque el desprendimiento es el que trabaja, dijéramos, la emocionalidad, lo contenido, lo no dicho.
Este es un movimiento aún mucho más fuerte que el anterior y es un movimiento de caos. ¿Están qué? El caos corporalmente antecede a la creatividad. El caos es absolutamente positivo en este sentido. Los dos que vienen, para dar el tiempo a mis colegas de mesa, los dos que vienen se llaman el que restituye y el que genera la quietud. Es decir, cómo a partir del movimiento consciente llevamos todos este paso a paso a la conexión con lo lírico. Lo lírico es la creatividad y llevamos a la conexión con el reexistir. La música que ustedes escuchan de fondo es el canto de mi compañera, una construcción de un canto colectivo. Esta es una creación de una canción trabajada con las madres de Soacha. El canto lírico, o lo lírico acá, es ya un proceso que nos lleva a restitución de los sujetos y sus memorias. Bueno, yo creo que podemos ir dejando hasta acá. Queríamos darles esta muestra para ver cómo es que trabajamos este horizonte de colonial desde el cuerpo, la memoria, el territorio y las culturas. Muchísimas gracias. Ah, visto ya. Este fue un lindo aplauso. Muchas gracias. Buenas noches. Celebro acá estar con ustedes esta noche Me encanta. en la Universidad Tecnológica de los 25 años de este tiempo, 25 años de etnoeducación. Entonces, fui invitado al evento y pensé en puse una reflexión a propósito de que venimos caminando esto de la etnoeducación desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, la voz de quienes no tienen lugar en los archivos. Y es una cuestión bastante compleja, bastante problemática, mirar los desafíos de mirar la relación educación y paz, a propósito de las euforias colectivas que hablaban de la paz o hablan de la paz en un sentido de captura institucionalizada, en un modo de instrumentalizar lo que es el discurso de la paz. No la paz como acción que busque generar justicia, justicia en todos los niveles, no solamente, pero sobre todo justicia en el sentido de encontrar lugares a aquellos pueblos que históricamente no han tenido un lugar en la historia y que no participan o no tienen ninguna posibilidad de existencia dentro de las relaciones de lo que Manuel Wallerstein llamó sistema mundo moderno. En ese caso, entonces, hablo de la voz de quienes no tienen archivo, de quienes no tienen lugar en los archivos. Y quienes no tienen lugar en los archivos. Entonces, no pudiera empezar a hablar de lo que es la categoría que hemos estado trabajando a lo largo de este tiempo, y es la voz, y es lo que tiene que ver con los condenados. Esos cuerpos otros, esos cuerpos
que no tienen existencia, esos cuerpos que diría Frank Fanon que están en la zona del no ser. Y en esa zona del no ser se vive una especie de estrategia de silenciamiento. Una estrategia de silenciamiento no es más que aquello que yo llamo silenciar mintiendo sobre el otro. Es decir, silenciamiento, descompongo, silenciar guión mentir. Mentir sobre los otros. Y mentir sobre los otros es incapacitarlos históricamente para que no tenga voz. Pero también los pueblos estratégicamente han generado sus estrategias para evitar el silencio. Pero ya no es un silencio del silenciar mintiendo, sino que es un silencio autogestionado de manera política, en lo que Santiago Arboleda llama suficiencias íntimas, es decir, aquello que se construye desde esa profundidad, desde lo que yo llamo los refugios narrativos de los pueblos, para decir de otro modo. Ese decir de otro modo, entonces es un silencio sabio, un silencio cultivado desde abajo, desde adentro. Pero es una estrategia política. Entonces, la voz de quienes no tienen archivo en el lugar, de quienes no tienen un lugar en el archivo, no tiene problema para ellos en algún momento porque su voz no reside en el archivo oficial de Occidente, sino que su voz, su representación, reside en lo que serían los archivos vivientes. ¿Y quiénes son esos archivos vivientes? Los archivos vivientes no son más que lo que construyen la autorrepresentación acústica, es decir, la palabra viva, la palabra cultivada en el andar por los distintos momentos de la historia y de la memoria de estos pueblos. Entonces, hay toda una estrategia política para tener una existencia concreta que escapa a los juegos del poder hegemónico. Entonces, ya no es desde arriba hacia abajo, ahora es desde adentro y desde abajo, generando una acción envolvente, esa acción que es propia de los pueblos subalternizados. Recordemos esa categoría de Antonio Gramsci en el sur de Italia, esa parte de Italia que no es la Italia industrializada, sino es la Italia que es despreciada por los italianos del norte. En esa relación, Antonio Gramsci se atrevió a pensar en términos de la hegemonía, en términos de los partidos políticos, en términos del papel de los intelectuales, pero también se atrevió a pensar a propósito de la subalternidad. Y esa categoría de subalternidad se vuelve clave para entender a aquellos que no tienen voz en el archivo. Entonces, aquellos que no tienen voz en el archivo oficial encuentran su verdadera voz en aquello que llamamos de alguna u otra forma desde el sur global, aquello que llamamos la oralidad como archivo de la memoria. Y en la oralidad como archivo de la memoria, entonces se encuentra una manera de recrear, una manera de construir sentido de pertenencia, una manera de hacer visible lo invisible desde adentro, desde aquello que el maestro Juan García llamó casa adentro. Una estrategia propia, una estrategia vital para construir la manera de dignificar a los pueblos. Ejemplo claro es la construcción lingüística que hicieron los esclavos del África cuando fueron esclavizados, venían en la trata, en lo que llamamos la industria de secuestro masivo, en esa travesía del Atlántico al Caribe, los esclavizados y las esclavizadas africanas lograron construir lo que fue el malungaje. El malungaje, es decir, una lengua a partir de la experiencia de estar en cautiverio, una especie de construcción que llevó a la resistencia de estos pueblos. Por eso la gente en una perspectiva antropológica hace un tiempo decía,
no vinieron cultura, vinieron personas. Y hoy nos atrevemos a decir que sí vinieron cultura, y una prueba de esa es toda esa herencia del malgaje, de la lengua del barco, de la lengua que utilizaron, recrearon los esclavos a partir de estar en cautiverio, a partir de tener la negación de sus cuerpos, de su lengua, de todo aquello que le fue negado. Entonces es un ejemplo claro de cómo en un estado de ausencia se pone presente lo ausente. Y es una manera que tenemos quienes hemos pasado en ese largo recorrido por la cuestión de la subalternización, por la condena, que diría Fran Fran. Y en este caso, entonces, vemos que hay toda una problemática para entender lo que es la educación y la paz. En tanto, tenemos que afrontar preguntas que tengan que ver con quién representa a quién. Y ese representar a quién nos lleva a discutir sobre el problema de la educación, el problema de las instituciones de educación superior frente a lo que vendría a ser las limitaciones en el hecho de convertirse en los agentes válidos para representar la voz de los otros. Y ahí viene una discusión deontológica, ahí viene una discusión ética y política frente a lo que significa la educación, frente a lo que significa, por ejemplo, la antropología en la formación de los paradigmas convencionales de enseñanza de lo que es la autorización o la alterización de pueblos que a lo largo de la historia han sido representados desde la exotización, desde la tradicionalización. Y entonces viene el extractivismo epistémico. No solamente hay un extractivismo económico, también hay un extractivismo ontológico y epistemológico que tiene que ver en esa relación. Y entonces emergen nuevos lenguajes, nuevas prácticas que nos ayudan a entender lo que es la acción situada de las universidades desde una perspectiva de coalianza. Y esa coalianza debe de actuar en un sentido horizontal, ya no en un sentido vertical, construyendo al otro como materia, asumiendo al otro como materia prima para aplicarle los marcos teóricos de los edificios teóricos y disciplinares de Occidente. Ahora hay que entender la relación desde 3 o 4 principios. Quiero decir solamente unos 2 o 3, como por ejemplo la coexistencia. La coexistencia es vital para entender quién representa a quién. Si no miramos eso de la coexistencia, de la copresencia, que se vienen discutiendo en distintos lugares, podemos estar cayendo en un tipo de extractivismo en los niveles que acabo de decir. Entonces, surgen preguntas como las que yo tengo acá. ¿Es posible una acción comprensiva desde la educación y la etnoeducación para abordar desde una pedagogía de la voz de quienes no tienen lugar en los archivos usuales de Occidente? ¿Es posible? ¿Trabajamos en esa perspectiva para encontrar voz? Porque narrar también se convierte en un ejercicio de narrarse. Narro el otro, pero en la medida que también soy otra, o soy otro, o soy lo otro, también encuentro mi propia voz desde una estrategia de coalianza, de coexistencia. Y ahí entonces viene algo que yo he venido trabajando y es el consentimiento. Con-sentimiento. Actuar en un sentimiento, en un sentido de ser permeado por el otro. En tanto en mi existencia, en tanto en mi territorio corporal, también habita el silencio. También hay un silenciamiento, porque otros me han representado. Porque es usual que en este largo caminar hay aquellos bajo una acción de soberbia se atreven a representar a lo otro.
en una especie de lo que Stuart Hall llamó la representación reflexiva, es decir, la representación desde un cálculo de la realidad. Tú eres, en tanto, controlas la representación desde una articulación que domina a partir de la legitimación del conocimiento de Occidente, domina lo que tú eres como tal. Recuerdo una vez, estando en la serranía del Pelpa, trabajando con los amigos Yucpa, los compañeros, y recogimos un poco de texto. Yo en Bogotá fotocopié a color algunas imágenes, algunos textos, llevamos, le leímos a los Yucpa, que los representan en esos textos como caníbales, que los representan como salvajes, y leímos todo eso a ellos. Y cuando alguien lloró, era una maestra, una yuguapa. Sabemos que cada pueblo tiene un maestro, una maestra. En los guayús son las piachi. Aquí en el suroccidente de Colombia son los teguala, por ejemplo. En la Sierra Nevada, en Santa Marta, son los mamo. Y allá son los piachi, perdón, los yuguapo o las yuguapas, que son las maestras sabedoras de los yupa. Empezaron a llorar. Y cuando preguntamos qué era lo que pasaba, recordaron la tragedia de ese pueblo que hoy en día está en riesgo de desaparecer por el fenómeno del lingüisticidio o la glotofagia, tragarse la lengua del otro. Y entonces preguntamos, ¿qué pasa? ¿Por qué están llorando? Y nos dijeron, recordamos, quiero hacer un paréntesis porque el que me dijo esto es un maestro, un hermano llamado Rafael Benza Gómez, que murió arrollado por un camión de un accidente trágico. Y en mi cultura siempre honramos a los difuntos. Entonces recuerdo a él y quise hacer el paréntesis para decir el nombre de él, porque es parte de este ejercicio del silencio a propósito. Entonces Rafael me dijo, recuerdo que mi abuelo y papá me comentaban cómo los cazaban a los chicos. Y los cazaban engañándole, poniéndole ropa en los caminos veredales, poniéndole comida en los caminos. Y una vez ellos bajaban, salían del monte porque sus cultivos y sus casas fueron incendiadas. Cuando eso pasaba, entonces ellos salían porque tenían hambre y no tenían ropa. Y salían a buscar la comida y la ropa y los mataban. Eso hace poco, no hace mucho. Y entonces eso les produjo un dolor. Y en ese encuentro, en ese acto de destapar silencio, que es una de las estrategias fuertes políticas que asume, que propongo como parte del desafío de una etnoeducación, la etnoeducación destapa silencio. Pero destapa silencio en nombre de quién? Destapa silencio desde qué lugares, desde qué lugar. Si es todavía lo que Santiago Castro Gómez llama la ibris del punto cero, es decir, ese lugar de privilegio. Todavía estamos ahí, instrumentalizando la voz del otro, instrumentalizando la tradición oral, instrumentalizando las narrativas. O si todavía estamos en una especie de copresencia, de coexistencia, de consentimiento. Sentir. Y el consentimiento, lo llamo yo, es investigar con, desde, entre y para. Solamente así, creo yo, de alguna u otra forma, podemos generar una política, una gramática de lo que llamamos el reencantamiento. Reencantamiento por lo que hacemos, reencantamiento por la vida, reencantamiento en tanto una coalianza, reencantamiento en tanto asumir que la educación no es una alternativa. Para mí no es una alternativa. Si vemos la educación como una alternativa, entonces estamos cayendo en más de lo mismo. Para mí, Wilmer Villa, estoy acá complacido celebrando estos 25 años de ustedes.
La etnoeducación debe de generar una estrategia distinta, y esa estrategia distinta debe ser el consentimiento, investigar, actuar en una especie de actuar, investigar con, desde, entre y para. No es una fórmula, porque para esto no hay fórmula. Para esto ya el señor Edward Said en su famoso texto Orientalismo, o Stuart Hall en su famoso texto Occidente y el resto, o las mujeres chicanas, Gloria Alzandúa, por ejemplo, ya hablaron de estas cosas y lo que tiene que ver con una política de la localización. Y una política de la localización debe de actuar en lo que vendría a ser la construcción de un lugar de enunciación, la construcción de un discurso otro. Y ese discurso otro no debe de ser en una relación horizontal. Y entonces podemos tal vez así afrontar